Era el 29 de octubre de 2025, exactamente a las 7:47 de la mañana en hora peninsular española, cuando ocurrió algo que nadie vio venir. Estaba en mi pequeño apartamento de Cuenca, con la taza de café aún humeante en la mano, cuando recibí el aviso: un cometa interestelar, al que los astrónomos habían bautizado como TRISY Atlas, acababa de alcanzar su perihelio, la distancia más cercana al Sol. A unos 203 millones de kilómetros de su superficie, un objeto que llevaba 10.000 millones de años viajando por el espacio, por fin tocaba el calor de una estrella. Pensé en la ironía. Mientras nosotros andábamos peleándonos con el tráfico y el café quemado en la máquina de la oficina, ese cometa, un verdadero viajero del tiempo, se acercaba al Sol para pasar desapercibido, justo detrás de él, oculto de cualquier mirada humana. Durante 8 días, ni el telescopio más potente en la Sierra de Gredos ni los observatorios espaciales pudieron verlo. Era como un secreto cósmico, una historia contada solo entre la luz y la sombra. Pero lo que me puso los pelos de punta fue lo que sucedió justo antes de que desapareciera tras el Sol. El cometa comenzó a brillar, y no de cualquier forma, su luminosidad se disparó a un ritmo que ningún cometa natural había mostrado jamás. Y para colmo, su color cambió a un azul más intenso que la propia luz solar, algo imposible si pensamos en que su superficie debería estar congelada y mucho más fría que nuestra estrella. Mientras miraba la pantalla del ordenador, casi podía imaginar a ese cometa como una especie de faro azul flotando en la oscuridad, un faro demasiado brillante y demasiado extraño para ser solo hielo y polvo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la historia que estaba a punto de contar no era una cualquiera, sino la de un misterio que podría cambiar nuestra forma de entender el universo. Pero antes de seguir, déjame contarte de dónde venía este visitante. No de otra estrella cercana, ni siquiera de nuestro sistema solar. No, TRISY Atlas era un superviviente de otra era, anterior a nuestro Sol, anterior a la Tierra, con una antigüedad de 10.000 millones de años. Un objeto que existía antes que cualquier planeta en nuestra vecindad cósmica. ¿Te imaginas? Mientras aquí en Cuenca yo me peleaba con la impresora del trabajo, allá en el espacio, un fragmento de un universo antiguo y olvidado estaba atravesando nuestro sistema solar, como si nada. Pero no todo encajaba. Su trayectoria era demasiado perfecta, alineada casi exactamente con el plano de la eclíptica donde orbitan los planetas, como si supiera exactamente dónde ir. Pasó muy cerca de Marte, Venus y Júpiter en momentos que parecían calculados con precisión. Y justo cuando desapareció tras el Sol, el famoso chorro solar que expulsaba hacia el Sol, algo imposible para un cometa normal, se detuvo y cambió de dirección. Mientras intentaba digerir toda esta locura, me acordé de un chiste que me contó mi abuelo: ¿sabes por qué los cometas no van a la peluquería? Porque siempre llevan la cola despeinada. Pues este, amigo mío, tenía una cola que ni en la mejor peluquería de Madrid. Pero volviendo a la historia, había algo más raro aún. El cometa expulsaba níquel puro, en cantidades que no podían explicarse por procesos naturales, y sin casi nada de hierro, algo que solo se ve en aleaciones hechas por el hombre. Además, tenía solo un 4% de agua, cuando un cometa típico tiene entre un 70 y un 80%. Y su luz, su famoso brillo azul, no era solo reflejo del Sol, parecía que el cometa generaba su propia luz. Los científicos estaban desconcertados, y yo también. Era como si el cometa estuviera vivo, o como si fuera una nave, una sonda, un testigo silencioso de un pasado remoto. ¿Y si alguien, o algo, lo había diseñado para recorrer el cosmos durante miles de millones de años? La idea no dejaba de darme vueltas en la cabeza mientras miraba por la ventana, viendo cómo el sol empezaba a alzarse sobre las calles empedradas de Cuenca. Pero el misterio apenas comenzaba. Porque detrás de ese brillo azul, de ese extraño comportamiento, había algo oculto, algo que nadie había visto, y que solo el tiempo y la paciencia podrían desvelar. Y yo estaba decidido a seguir esa historia hasta el final. Continuará. A la mañana siguiente, me planté en el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, con la esperanza de que alguien pudiera darme respuestas. Allí conocí a Clara, una astrofísica de mediana edad con una mirada intensa y una sonrisa que parecía esconder 1000 secretos. Llevaba un vestido azul marino ceñido,
que resaltaba su figura estilizada, y unos zapatos de tacón medio que resonaban con firmeza en el pasillo de mármol. En su muñeca, un reloj antiguo de plata y un brazalete con pequeños charms en forma de estrellas que brillaban con la luz artificial del observatorio. ¿Quieres que te cuente la verdad?, me preguntó sin preámbulos, mientras ajustaba las lentes de su telescopio. Porque lo que sabemos de Tracy Atlas no encaja en ningún libro de texto. Mientras hablamos, Clara se movía con una gracia natural, pero con un aire de misterio y algo de provocación sutil. Su vestido rozaba ligeramente la parte superior de sus muslos cuando se agachaba para mirar por el ocular, y el aroma a jazmín que desprendía hacía que el ambiente se volviera un poco más denso, más eléctrico. Me contó que los datos oficiales mostraban un cometa que cumplía con las leyes de la gravedad, que no se desviaba ni un ápice de su órbita prevista. Pero había secretos guardados en imágenes que no se habían hecho públicas, especialmente las tomadas por la sonda que orbitaba Marte cuando el cometa pasó a 30 millones de kilómetros del planeta rojo. Dicen que esas imágenes podrían cambiarlo todo, dijo Clara en voz baja, mientras se mordía el labio inferior, pero nadie las ha visto. Ni siquiera nosotros, los que trabajamos aquí. Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Y si es que el cometa es un extraterrestre con complejo de estrella de rock y quiere su momento de fama? Clara soltó una carcajada que resonó en la sala, una risa genuina que rompió el hielo. Si fuera así, al menos tendría que aprender a posar para las cámaras, dijo, señalando con el dedo una imagen borrosa en la pantalla, donde el cometa aparecía con un halo azul intenso, como si llevara un abrigo de neón espacial. Me explicó que el brillo azul era el mayor enigma. La luz que emitía el cometa era más caliente que la propia superficie del Sol, algo que ningún cuerpo natural puede generar sin una fuente interna de energía. Y mientras los demás cometas expulsan gases y polvo hacia el lado opuesto al Sol, Tracy Atlas había estado expulsando material directo hacia la estrella durante semanas, desafiando la física elemental. Es como si estuviera tomando el Sol, pero al revés, bromeé, y Clara sonrió de nuevo, pero sus ojos mostraban preocupación. Lo que más me impresionó fue cuando me habló de la composición del cometa, cantidades industriales de níquel, pero casi nada de hierro, una combinación que no existe en la naturaleza, sino en aleaciones fabricadas por el hombre. Es como si este cometa llevara dentro un mensaje o un secreto, una firma de alguien que no es de este mundo. Mientras la noche caía sobre Yves, Clara me invitó a acompañarla a la terraza del observatorio. El viento frío movía su cabello oscuro, y el brillo de las estrellas parecía bailar en sus ojos. Desde allí, mirando al cielo, me dijo, si es artificial, ¿qué crees que está buscando, y por qué no se ha detenido en la Tierra? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un suspiro cósmico. Yo no tenía respuestas, pero sentía que estábamos ante algo mucho más grande que nosotros, algo que podría cambiar para siempre la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Mientras bajábamos, Clara me lanzó una última mirada y dijo en tono de broma, si Tracy Atlas es una sonda alienígena, espero que al menos tenga buen gusto musical. Porque si viene a visitarnos, que traiga playlist. Esa noche, al volver a casa, no podía dejar de pensar en el cometa azul, en sus secretos y en la sombra que proyectaba detrás del Sol. Algo grande estaba por descubrirse, y yo quería estar allí para verlo. Continuará. Aquella noche, mientras me acomodaba en el sofá de mi casa en Cuenca, con la ventana abierta y el fresco del otoño colándose entre las cortinas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese cometa azul. Encendí la televisión y, como si el cosmos conspirara para hacerme partícipe de su misterio, en el canal de noticias científicas emitían un reportaje sobre Tracy Atlas. La periodista, una mujer llamada Lucía, vestía un conjunto elegante pero casual, pantalones de cuero negros y una blusa blanca, ligeramente desabotonada en el cuello, que dejaba entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella fugaz. Su voz era clara y firme, con un toque de emoción contenida que hacía que el tema, aunque complejo, se sintiera cercano y urgente. Lo que estamos presenciando con Tracy Atlas es algo sin precedentes, decía Lucía mientras mostraban imágenes del cometa captadas por el telescopio de Calar Alto, en Almería. Un objeto que desafía todas las leyes conocidas de la física cometaria, que brilla con una intensidad y un color que nada en nuestro sistema solar puede explicar.
De repente, apareció en pantalla un científico, el doctor Ramón Serrano, un hombre alto con gafas de montura gruesa y una barba canosa bien cuidada. Llevaba una camisa azul celeste y una chaqueta gris que parecía sacada de un armario de profesor universitario. Lo que nos tiene perplejos, explicó Serrano, es la emisión de níquel puro y la casi ausencia de hierro, así como ese chorro solar que emitía material hacia el Sol. Es como si el cometa tuviera una fuente de energía interna capaz de generar calor y luz. Mientras miraba la entrevista, pensé en lo irónico que era que este cometa, con su halo azulado y su comportamiento anómalo, estuviera haciendo que la comunidad científica se rasque la cabeza. En la pantalla, Lucía hacía un gesto divertido. Si Tracy Atlas fuera un invitado a una fiesta, sería el que llega sin avisar, se bebe todo el vino y desaparece sin dejar rastro. No pude evitar sonreír. A veces, la ciencia necesitaba un poco de humor para digerir lo inexplicable. Después del reportaje, me puse a revisar algunas páginas especializadas donde aficionados y expertos discutían teorías. Una de las más populares sugería que el cometa podría ser en realidad un fragmento de un planeta destruido hace miles de millones de años, pero con propiedades tan extrañas que parecía más una nave que un simple pedazo de roca y hielo. Mientras navegaba entre los comentarios, un mensaje llamó mi atención: si alguien tiene acceso a las imágenes de la sonda que pasó cerca de Marte, que las comparta. Esto no es un cometa, es un misterio interestelar. Recordé entonces que Clara me había mencionado que esas imágenes seguían sin hacerse públicas. ¿Qué estarían ocultando? ¿Un secreto demasiado grande para compartir con el mundo? Decidí que tenía que volver a Yebes y tratar de hablar con más científicos, o quizás intentar contactar con alguien del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pudiera darme alguna pista. Pero justo cuando cerraba el portátil, el teléfono vibró con un mensaje inesperado: tenemos nueva información sobre Tracy Atlas. Ven al observatorio mañana a las 9 de la noche. No faltes. Clara. Mi corazón dio un vuelco. Aquella noche, mientras el cielo se cubría de nubes y la luna se escondía tímida, supe que la historia del cometa azul estaba a punto de dar un giro. Un giro que podría revelar secretos que nadie esperaba. Y mientras me preparaba para salir de nuevo hacia el observatorio, una pregunta rondaba mi mente: ¿estábamos a punto de descubrir que no estábamos solos, o simplemente nos enfrentábamos a un fenómeno natural que desafiaría toda lógica? Solo el tiempo lo diría. Continuará. Aquella noche, el cielo estaba despejado y la Vía Láctea se extendía como una cinta luminosa sobre el observatorio astronómico de Yebes. Llegué puntual, con la chaqueta abotonada hasta arriba porque el viento de la sierra tenía un frío que calaba hasta los huesos. Clara me esperaba al pie del telescopio principal, con su vestido gris oscuro que se ceñía a sus curvas y una bufanda roja que contrastaba con el tono sobrio de su ropa. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Bienvenido al lado oscuro del cosmos, me dijo con una sonrisa pícara mientras me guiaba hacia la sala de control. Hoy vamos a ver cosas que no están en los libros. Encendió los monitores y, frente a nosotros, apareció la última secuencia de imágenes enviadas desde la sonda que orbitaba Marte. La calidad era increíblemente alta, detalles de la superficie marciana, cráteres, y, en medio de la oscuridad del espacio, la silueta fantasmagórica de Tracy Atlas, envuelta en su halo azul eléctrico. Pero lo que llamó más nuestra atención no fue el cometa en sí, sino una estructura extraña en su superficie. Parecía una especie de patrón geométrico, como líneas rectas y ángulos improbables en un objeto que supuestamente era un amasijo de hielo y roca. ¿Eso es natural?, pregunté, sin poder creer lo que veía. Clara frunció el ceño. No debería serlo. Ningún cuerpo celeste conocido presenta líneas tan definidas. Esto podría ser una señal de algo artificial, o al menos, algo que no hemos visto antes. Mientras hablábamos, la sala se llenó de un zumbido suave, el sonido familiar de los telescopios ajustándose, y fuera, la noche seguía su curso, indiferente a los secretos que estábamos a punto de desvelar. De repente, Clara apagó las luces y activó el proyector. En la pared apareció una animación que mostraba la trayectoria exacta del cometa a lo largo de su viaje por el sistema solar.
La precisión era impresionante, casi como si alguien hubiera calculado cada paso con un GPS galáctico. Fíjate, dijo señalando un punto cercano a Marte. Tracy Atlas pasó exactamente a 30 millones de kilómetros de distancia. No es casualidad. Y luego, justo cuando se acerca al Sol, desaparece detrás de él por 8 días, en completo silencio. Me acordé de una frase que solía decirme mi abuelo: en el universo, nada sucede por accidente, salvo que seas yo intentando cocinar tortilla. Clara rió, y el ambiente se volvió menos tenso. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Clara me mostró un gráfico con la cantidad de níquel expulsado por el cometa. 4 gramos por segundo. Durante meses. Eso sumaba decenas de toneladas de níquel liberadas al espacio. Pero ¿cómo es posible que un cometa expulse metal a esa escala?, pregunté, incrédulo. Ni la física ni la química lo explican. El níquel tiene un punto de ebullición altísimo, casi 3000 grados Celsius. Ni siquiera el calor del perihelio podría vaporizarlo. Debe haber una fuente interna de energía, algo que lo calienta desde dentro. En ese momento, la pantalla mostró un destello azul intenso, un brillo que parecía vivo, palpitante. Era el mismo color que había visto en las imágenes iniciales, esa luz que no debería existir en un cometa. Clara se acercó a mí, con esa mezcla de misterio y complicidad que hacía difícil apartar la mirada. Si esto fuera una película, susurró, sería el momento en que descubres que no estás solo en el universo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras de Clara resonaban en la sala silenciosa. Entonces, justo cuando pensábamos que la noche había dado todo lo que tenía, recibimos un mensaje urgente de la estación de control en Madrid. El cometa había cambiado su brillo de forma abrupta, incrementando su intensidad en cuestión de minutos, y su espectro seguía mostrando ese azul imposible. Parece que Tracy Atlas quiere que lo veamos, dije, casi en un susurro. Clara asintió, con una sonrisa que mezclaba fascinación y un leve toque de miedo. Y lo que está por venir, todavía no lo entendemos. Salimos al aire libre, bajo el manto estrellado de Castilla-La Mancha, y por un instante, sentí que todo el universo conspiraba para revelar un secreto demasiado grande para ser ignorado. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Clara ni yo, era que alguien más estaba observando. Desde un lugar oculto, con tecnología que superaba con creces la nuestra, una presencia silenciosa seguía cada movimiento del cometa, aguardando su momento para actuar. Y ese momento estaba muy cerca. Continuará. Al día siguiente, el sol de Toledo caía con fuerza, haciendo brillar las calles empedradas y las fachadas de piedra dorada. Yo caminaba hacia la biblioteca pública, donde había quedado con Elena, una ingeniera aeroespacial y amiga de Clara, que se había interesado por el misterio de Tracy Atlas. Elena tenía un estilo muy suyo, pantalones ajustados de cuero negro, camiseta blanca con estampado minimalista y una chaqueta de cuero desgastada que le daba un aire rebelde. Su melena pelirroja caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes destellaban con una mezcla de inteligencia y picardía. «¿Sabes que el cometa ese parece sacado de una película de ciencia ficción?», me dijo mientras nos sentábamos en una mesa cerca de una ventana que dejaba entrar la luz del atardecer. «Pero lo más loco es la cantidad de níquel que está soltando. Eso no es normal, ni siquiera para un fragmento de planeta». Elena sacó de su bolso un pequeño dispositivo parecido a un smartphone, pero con múltiples pantallas y botones. He estado analizando los datos públicos y algunos informes filtrados. Si Tracy Atlas fuera una nave o una sonda, su tamaño sería descomunal. Estamos hablando de varios kilómetros de diámetro y una masa que supera cualquier cosa que hayamos enviado al espacio. Le lancé una sonrisa irónica. ¿Y dices que podría ser una nave, como una especie de Starship interestelar? El doble respondió con una sonrisa torcida. Pero aquí viene lo raro, no ha cambiado su trayectoria. No ha hecho ninguna maniobra para acercarse a la Tierra ni para investigar. Simplemente ha pasado cerca de Marte, luego del Sol, y sigue su camino como si nada. Como si tuviera una misión distinta. Mientras hablábamos, Elena se reclinó en la silla y me miró fijamente. ¿Sabes qué me recuerda todo esto?
A un turista despistado que llega a una fiesta, se sienta en un rincón y solo observa sin intervenir. Quizá ese cometa no está interesado en nosotros. Reímos los dos, pero la idea me dejó pensativo. ¿Y si realmente éramos invisibles para ese visitante? ¿O peor aún, irrelevantes? De repente, Elena se puso seria y bajó la voz. Lo que me preocupa es la falta de transparencia. Algunos datos, como las imágenes de la sonda en Marte, siguen ocultos. Y no solo eso, la observación del cometa detrás del Sol, hay periodos donde nadie puede verlo y nadie habla. Eso es raro incluso para la burocracia espacial. Me acordé entonces de las palabras de Clara sobre el silencio de China tras el paso del cometa por Marte y la ausencia de datos públicos. ¿Crees que estamos siendo engañados, que hay algo más grande detrás de todo esto? Elena encogió los hombros. Puede ser. O puede que simplemente no sepan qué hacer con esta información. A veces la realidad supera la ficción y asusta más que fascina. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, y las sombras cubrían la ciudad, sentí que estaba atrapado en una historia más grande que yo, una trama que mezclaba ciencia, misterio y quizás un toque de paranoia justificada. Antes de despedirnos, Elena me entregó una pequeña nota: si quieres entender esto, no pierdas de vista la próxima fecha clave, el 19 de diciembre. Ese día, TRISS Atlas estará más cerca de la Tierra, y todas las miradas estarán puestas en él. Salí de la biblioteca con la nota en el bolsillo, y una sensación creciente de que estábamos siguiendo una pista que podría llevarnos al descubrimiento más importante de la humanidad, o a un callejón sin salida del que nadie volvería igual. Mientras caminaba hacia casa, un pensamiento se posó en mi mente, frío y persistente: ¿y si no estábamos preparados para lo que íbamos a encontrar? Continuará. Aquella noche, en mi modesto piso de Toledo, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, no pude evitar perderme en pensamientos sobre TRISS Atlas y su enigmático brillo azul. La luz tenue de una lámpara iluminaba la habitación, resaltando los libros apilados en mi escritorio y un mapa estelar pegado a la pared, con constelaciones dibujadas a mano alzada. Recibí un mensaje inesperado en el móvil: ven al Planetario de Madrid. Hay algo que debes ver. Clara. Sin dudarlo, me puse la chaqueta y cogí el coche, dejando atrás las calles silenciosas y adentrándome en la noche madrileña. Al llegar, el planetario estaba casi vacío, salvo por Clara y unos pocos técnicos que trabajaban en las sombras. Ella me recibió con una expresión grave, vestida con una blusa de seda negra que abrazaba su figura, combinada con una falda lápiz y unos tacones que hacían que sus movimientos fueran elegantes y seguros. En la muñeca, un brazalete de ónix que brillaba con la luz artificial. Lo que vas a ver no está en los informes oficiales, me advirtió mientras me guiaba hacia la sala principal. Allí, en la cúpula, se proyectaba una imagen holográfica del cometa, pero esta vez, con detalles que jamás había visto, patrones luminosos que parecían comunicarse en un lenguaje desconocido, destellos que pulsaban con una cadencia casi rítmica. Esto es nuevo, explicó Clara, señalando las anomalías. Los datos del satélite CHUS, que está en ruta a Júpiter, han detectado emisiones electromagnéticas en frecuencias inusuales. No son señales de radio convencionales, sino algo más complejo, casi como un código. Me quedé sin palabras. La idea de que TRISS Atlas pudiera enviar mensajes, o tener algún tipo de inteligencia, me parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero era real, o al menos eso parecía. Mientras observábamos, la proyección cambió y mostró la trayectoria del cometa acercándose al punto de máximo brillo, el perihelio, cuando desapareció detrás del Sol. Clara explicó que durante esos 8 días no hubo datos visibles, pero que las variaciones en el espectro luminoso y en la composición química sugieren que algo ocurrió, algo que nadie pudo observar directamente. ¿Crees que el cometa hizo algo mientras estaba oculto?, pregunté. Ella asintió con cautela. Es posible que haya activado algún mecanismo interno, algo que explique el aumento exponencial de brillo y la emisión de níquel. Pero lo más inquietante es que, justo después, el cometa volvió a comportarse normalmente. Clara se acercó y, con una sonrisa irónica, comentó, como si alguien hubiera apagado y encendido la luz para que no nos diera un susto.
Ambos reímos, aunque la tensión seguía en el aire. Un técnico interrumpió para informar que se habían detectado nuevas fluctuaciones en la polarización de la luz del cometa, un fenómeno nunca antes registrado en ningún objeto celeste. Eso podría indicar una superficie o estructura con propiedades desconocidas, añadió Clara. Algo que no encaja en nuestra comprensión actual. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que estábamos en la cúspide de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Pero también entendí que el universo seguía guardando secretos, y que quizás nos estaba poniendo a prueba. Antes de despedirme, Clara me lanzó una última advertencia: prepárate para el 19 de diciembre. Será la noche en la que el cometa nos revele, quizás, su verdadero rostro. Salí del planetario con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. Afuera, la luna iluminaba el cielo, y yo sabía que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Continuará. El 19 de diciembre amaneció en Sevilla con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba las calles estrechas y las fachadas blancas de las casas. Me encontraba en la azotea de la casa de mi amigo Javier, un apasionado de la astronomía, con un potente telescopio instalado entre cajas de madera y plantas de romero que perfumaban el ambiente. Javier llevaba una camiseta de manga larga gris y unos vaqueros desgastados, con una gorra roja que parecía permanentemente inclinada hacia atrás. Sus ojos reflejaban la emoción contenida de quien sabe que esa noche será especial. Esta es la oportunidad que estábamos esperando, dijo mientras ajustaba la lente del telescopio. Tracy Atlas estará a, solo, 269 millones de kilómetros de la Tierra. No es cerca, pero para un objeto interestelar es lo más próximo que tendremos. La luz del cometa, con su característico tono azul eléctrico, comenzó a asomar tímidamente en el horizonte, justo al lado de Venus, que brillaba con su habitual intensidad. Mientras observaba por el ocular, noté que el halo azul del cometa parecía vibrar, como si respirara, una visión que parecía sacada de una película de ciencia ficción. De pronto, Javier soltó una exclamación. «Mira eso. El brillo está aumentando de forma exponencial. No es un simple reflejo, esto es otra cosa». En la pantalla de su ordenador portátil, que estaba conectado al telescopio, aparecían gráficos que mostraban cómo la luminosidad del cometa se disparaba en cuestión de minutos, un fenómeno que ninguno de los dos podía explicar. Mientras tanto, en una sala oscura del observatorio de Calar Alto, un grupo de científicos seguía las mismas imágenes con nerviosismo. Entre ellos estaba Marta, una joven investigadora con el pelo recogido en una coleta alta y unos pendientes plateados que brillaban con la luz de los monitores. Su vestido negro, ajustado y con un escote discreto, dejaba a la vista un tatuaje en forma de constelación en su clavícula, un detalle que le daba un toque de misterio y sensualidad. «Esto no puede ser natural», murmuró mientras escribía frenéticamente notas en su cuaderno. «La intensidad y el color no coinciden con ningún modelo conocido». De vuelta en Sevilla, Javier y yo intercambiamos miradas mientras el cometa seguía su danza luminosa. Sentí una mezcla de fascinación y temor. ¿Qué estaba tratando de mostrarnos ese visitante azul? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? Y entonces, justo cuando el cometa alcanzaba su máximo brillo, ocurrió algo inesperado. Una serie de pulsos de luz, como latidos regulares, comenzaron a emanar del halo, sincronizados con las frecuencias electromagnéticas detectadas días atrás. ¿Es esto una señal?, pregunté en voz baja, casi sin atreverme a romper el silencio. Javier asintió, con los ojos abiertos como platos. Parece que sí. Pero no sabemos qué significa. Mientras observábamos, la luz azul comenzó a desvanecerse lentamente, y el cometa continuó su viaje hacia el cinturón de asteroides, dejando detrás un misterio aún más profundo. Aquella noche, bajo el manto estrellado de Andalucía, comprendí que Tracy Atlas no era solo un cometa. Era un enigma, un mensaje del cosmos, y quizás, la llave a un secreto que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera nosotros, era que en algún lugar, más allá de nuestro alcance, una sombra se movía con rapidez, ocultando intenciones que podrían poner en peligro todo lo que creíamos conocer. Y mientras el cometa azul se alejaba, una pregunta quedaba suspendida en el aire: ¿estábamos preparados para la verdad que estaba por venir?
Continuará. Las semanas siguientes pasaron cargadas de expectación y un nerviosismo que se palpaba en cada rincón del mundo científico. Desde mi apartamento en Salamanca, donde las noches eran largas y frías, seguía con atención cada actualización sobre TRIZ Atlas. La imagen del cometa azul, brillante y enigmático, se había convertido en una presencia constante en mi vida. Una noche, mientras revisaba un foro especializado en astronomía, recibí un mensaje anónimo que decía: no confíes en todo lo que ves. Hay algo oculto tras el velo azul. Si quieres saber más, busca en Sierra Nevada, 23 de enero, 22:30 horas. El escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era una invitación? ¿Una amenaza? ¿O simplemente una broma? Decidí que no podía ignorarlo. Contacté a Clara y a Elena para contarles lo sucedido, y aunque al principio se mostraron escépticas, aceptaron acompañarme a Sierra Nevada para investigar. El 23 de enero, bajo un cielo estrellado y un frío intenso que hacía que el aliento se convirtiera en vapor, nos reunimos en un refugio cercano al observatorio astronómico de la zona. Clara llevaba un abrigo largo de lana y botas altas, mientras Elena optaba por un look más práctico, con pantalones térmicos y una chaqueta impermeable. Yo, por mi parte, intentaba no dejar que el nerviosismo me dominara mientras ajustaba los equipos portátiles que habíamos traído. A las 22:30, las luces del observatorio se apagaron y el cielo se volvió un lienzo negro salpicado de estrellas. De repente, nuestros instrumentos captaron una señal débil, pulsante, que parecía venir del espacio profundo. No era una radiofrecuencia común, sino un patrón complejo, casi musical. Mientras intentábamos descifrarla, Clara comentó en voz baja: si esto es lo que creo, podría ser un mensaje codificado, una especie de saludo o advertencia. Elena, con los ojos fijos en la pantalla, añadió: y si es así, ¿quién lo envía? ¿TRIZ Atlas, o algo más? Mientras la señal continuaba, un leve resplandor azul apareció en el horizonte, una luz que no podía ser atribuida a ningún fenómeno natural conocido. Era como si el cometa estuviera enviando un último suspiro, un mensaje final antes de desaparecer en la oscuridad. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje que heló mi sangre: no mires atrás. No todos quieren que sepas la verdad. Nos miramos, sin saber si reír, temer o seguir adelante. Pero algo estaba claro: la historia de TRIZ Atlas había despertado fuerzas que iban más allá de la ciencia, más allá de la razón. Mientras el frío nos envolvía y la señal seguía pulsando, supe que estábamos al borde de un secreto que podría cambiarlo todo, o destruirnos. Y en la oscuridad, una sombra observaba, esperando el momento justo para actuar. Continuará. La madrugada del 24 de enero amaneció con un silencio inquietante en Sierra Nevada. El frío era tan intenso que el aliento se congelaba en el aire, dibujando pequeñas nubes efímeras que desaparecían con el leve movimiento. Clara, Elena y yo nos sentíamos exhaustos, pero la señal que habíamos captado la noche anterior seguía resonando en nuestras mentes como un eco imposible de ignorar. Mientras revisábamos una vez más los datos en el refugio, un teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela, y una voz ronca y distorsionada dijo: dejen de buscar. No saben en qué se están metiendo. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es usted? ¿Qué sabe sobre TRIZ Atlas? Hubo un silencio tenso, y luego la voz respondió: algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. El cometa no es solo un objeto natural ni una simple sonda. Es una advertencia. Y hay quienes harán lo imposible para que no sepan la verdad. Colgué sin poder evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Clara me miró con preocupación, mientras Elena fruncía el ceño, apretando los puños. Esto se está poniendo serio, murmuró Clara. No solo estamos lidiando con un misterio científico, sino con fuerzas que quieren controlar la narrativa. Decidimos enviar una copia de los datos y la señal a varios colegas en diferentes países, por si nos sucedía algo. La paranoia comenzó a crecer, y la sensación de estar siendo observados, vigilados, se volvió insoportable. A mediodía, mientras caminábamos por un sendero nevado, un ruido metálico llamó nuestra atención.
Al girar, vimos una figura encapuchada que se alejaba rápidamente entre los árboles. Intentamos seguirla, pero la nieve dificultaba el paso y pronto perdimos su rastro. ¿Quién podría estar tan interesado en nosotros?, preguntó Elena, con voz temblorosa. Eso es lo que tenemos que descubrir, respondí, sintiendo que nos adentrábamos en un juego peligroso. Esa noche, antes de dormir, Clara me confesó: si esto se confirma, será la revelación más importante desde el descubrimiento de la rueda. Pero también puede ser nuestra condena. Mientras apagaba la luz, pensé en Tracy Atlas, en su brillo azul y sus secretos milenarios, y en la sombra que ahora acechaba nuestras vidas. El misterio estaba lejos de terminar. Y quizás, solo estábamos arañando la superficie de algo mucho más oscuro. Continuará. La noche del 31 de enero, la atmósfera en el pequeño apartamento que compartía con Clara en Granada era tensa, casi irrespirable. Las paredes parecían susurrar secretos y la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Clara, vestida con una blusa de seda granate que caía delicadamente sobre sus hombros y una falda negra ceñida, repasaba una vez más los datos en el ordenador, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos, pero todo parecía un torbellino de información confusa y señales contradictorias. De repente, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje inesperado: el cometa no es lo que parece. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Busca en el archivo histórico de Córdoba. Pero cuidado, no todos quieren que encuentres lo que buscas. Mis ojos se clavaron en Clara, que dejó el teclado y me miró fijamente, una mezcla de miedo y determinación en su mirada. Esto ya no es un juego, susurró. Estamos en la punta del iceberg. Al día siguiente, bajo el sol frío pero brillante de Córdoba, nos adentramos en el archivo histórico, un edificio antiguo de piedra que olía a papel envejecido y misterio. Entre volúmenes polvorientos y manuscritos olvidados, encontramos un documento que hablaba de un objeto celeste azul observado por antiguos astrónomos árabes hace más de 1000 años, descrito con detalles que recordaban al propio Tracy Atlas. Mientras leía en voz alta, Clara parecía hipnotizada. Dicen que este objeto era un mensajero, un vigilante que llegaba en tiempos de cambio para observar y registrar. Un legado de civilizaciones que precedieron a nuestra historia escrita. La idea de que Tracy Atlas pudiera ser parte de una tradición milenaria, un artefacto que había cruzado eras y culturas, nos dejó sin aliento. Pero justo cuando creíamos tener la clave, las luces del archivo parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, un susurro apenas audible llenó la sala: no debieron encontrar eso. Un frío intenso me recorrió la espalda mientras Clara tomaba mi mano con firmeza. Salimos corriendo del archivo, perseguidos por una sombra invisible que parecía querer silenciar nuestra búsqueda para siempre. De regreso en el apartamento, con la ventana abierta y el viento golpeando las cortinas, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. Tracy Atlas no era solo un cometa, ni una sonda, ni un fragmento de planeta. Era un enigma vivo, un mensaje que cruzaba el tiempo y el espacio, y una advertencia para la humanidad. Mientras miraba hacia las estrellas, una pregunta ardía en mi mente: ¿qué secretos nos revelaría la próxima visita de ese visitante azul? Y más importante aún, ¿estaríamos preparados para enfrentarlos? La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Fin, o tal vez, solo un nuevo comienzo.